2D. Hicimos muchos temas importantes también en desarrollo de algoritmos de migración, usando las ecuaciones de sentido único, usando las ecuaciones de onda completa como RTM. Entonces, en ese caminar de entender un poquito los temas de modelado usando esquemas de diferencias finitas de diferentes órdenes, tratando obviamente de solucionar y modelar la propagación de las ondas sísmicas aplicadas a la exploración de hidrocarburos, apareció un tema importante que era la anisotropía. Más adelante vamos a ver algunas definiciones, pero básicamente la anisotropía es tratar de entender cómo se comporta el subsuelo. Es una propiedad física que depende, en este caso, de la velocidad sísmica, que depende con la dirección a la que yo estoy midiendo. Entonces, a medida que yo estoy midiendo en una dirección la velocidad y esta cambia, pues puedo hablar que el medio presenta anisotropía. Esto es un tema importante en la búsqueda de hidrocarburos porque hay rocas sedimentarias que presentan este tipo de fenómenos y que es útil y es importante entenderla. La anisotropía sísmica hay de diferentes tipos y pues es lo que más o menos quiero que hablemos hoy. Eh, y la segunda parte, pues el otro tema importante es el tema de seismic que es una herramienta computacional muy importante desarrollada por la Escuela de Minas en Colorado, del Centro de Fenómenos Ondulatorios CWP, o CWP en siglas en español, y que de alguna manera es una plataforma útil que está basada bajo herramientas en Unix y en Linux, que tiene diferentes rutinas para modelado, para procesamiento, para inversión de datos sísmicos. Entonces, bueno, aquí vamos a mostrar algunas cositas que se han hecho. Tuve también, obviamente, dirigido bastantes proyectos de investigación a nivel de pregrado y posgrado en temas de modelado y desarrollo de algoritmos de migración sísmica, en temas de computación de alto desempeño, en el manejo, obviamente, de las GPUs para acelerar los procesos de modelado de migración sísmica, ¿sí? Entonces, este webinar es un pequeño abrebocas de lo que uno puede hacer con esta herramienta de Seismic Units y obviamente al final lo que usted busca es reducir la incertidumbre en la exploración de hidrocarburos. ¿Cómo? Mediante modelos más acertados eh, y imágenes con menos incertidumbre. Tú puedes obtener una imagen del subsuelo en un yacimiento de hidrocarburos a partir de un modelo de velocidad y a partir de una migración de datos sísmicos. Entonces, cuando reduces y mejoras esos algoritmos, cuando tienes un buen modelo de velocidad, cuando haces una buena inversión, pues estás reduciendo el riesgo exploratorio. Y ese es uno de los objetivos, digamos, de cómo incorporar la anisotropía sísmica en la exploración de los campos. Vamos a comenzar. Parte de la definición, causas de lo que es la anisotropía sísmica, algunas ecuaciones de onda y unas capturas en pantalla y unos modelados basadas para ecuaciones de onda en un medio acústico, en un medio BTI, en un medio TTI. Ya vamos a ver qué es anisotropía BTI, qué es anisotropía TTI. Básicamente, en el contexto de la prospección, la anisotropía sísmica, chicos, para todos acá, es cómo o está asociada a la variación de la velocidad sísmica con la dirección en la cual se propagan las ondas. Entonces, si en un medio las velocidades sísmicas cambian con la dirección, estamos en presencia de un medio con anisotropía sísmica. Si las velocidades no cambian con la dirección, entonces el medio se puede decir que es un medio isótropo. ¿Listo? Eso es muy distinto de hablar de un medio homogéneo o un medio heterogéneo. ¿Vale, chicos? Es importante tener en cuenta que el medio homogéneo, espera que yo quiero acá hacer algo. Eso, listo. Entonces, chicos, es importante esta definición para todos. Nosotros podemos hablar de anisotropía debido a la escala, ¿sí? Esto es causada por algunas estructuras
en una escala significativamente más pequeña que la longitud de onda, por un medio formado por diversas capas isótropas, puede ser o exhibirse como un medio con anisotropía. Entonces aquí estamos hablando de la longitud de onda, que puede ser de mayor espesor de las capas. Cuando esa longitud de onda es 10 veces mayor que el espesor, el medio, que es un medio eh, isótropo, pero pues que tiene de alguna manera una cierta escala, puede exhibir anisotropía sísmica. Esto es una anisotropía debido a la escala. Eh, Cuando hablamos de anisotropía, nosotros podemos también aquí tener en cuenta, chicos, eh, que podemos hablar de la anisotropía debido a la estructura del mineral. En cristalografía nosotros sabemos que podemos tener 32 formas distintas de cómo puede estar la distribución o cómo pueden estar estos minerales dispuestos en una roca. Pues podemos hablar de un medio cúbico, tetragonal, trigonal, ortorrómbico, monoclínico. Los casos más complicados de poder caracterizar es el ortorrómbico, el monoclínico, el triclínico, porque pues esto de alguna manera está asociado a la estructura del mineral al interior de la roca. Entonces, en algunas rocas sedimentarias, pues tienen ciertos minerales que tienen esta anisotropía. Entonces, esta anisotropía es debido a la estructura del mineral presente en la roca. Entonces, es importante tener en cuenta esta segunda causa de la anisotropía. También nosotros podemos hablar, chicos, eh, de una tercera causa de la anisotropía debido a otros fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, eh, algunas cristalitas elongadas, unos granos de arena aproximadamente elipsoidales, alguna rotación de los ejes de los granos sobre un plano horizontal, algunas fracturas orientadas. Yo puedo tener unas fracturas verticales en una roca sedimentaria y yo puedo hablar de que puede presentar una isotropía HTI. Ya más adelante es un tipo de anisotropía asociada a la presencia de esas fracturas que están orientadas al interior de la roca. Alguna laminosidad o esquistosidad causada por la recristalización también puede ser causante de la anisotropía. Fallas, alguna composición de los poros. Entonces, eh, estos tipos de fenómenos, de alguna manera, es importante tenerlo en cuenta porque pueden ser causas de anisotropía sísmica. Entonces, ya entrando en materia, existen dos tipos de anisotropía muy importantes en la exploración o en la exploración de hidrocarburos para entenderlo. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos una imagen de una expresión, de una secuencia sedimentaria que está de alguna manera casi subhorizontal. Vemos muy claros esos planos, entonces yo pudiera tener este tipo de materiales, en este caso este tipo de rutas, si hacemos acá un zoom, están presentando una orientación preferencial. ¿Sí? En la imagen de la derecha, chicos, vemos que hay un buzamiento de esas estructuras. Entonces, esta anisotropía es llamada anisotropía VTI o VTI, Vertical Transverse Isotropy, y la otra es una Tilde Transverse Isotropy, que simplemente es eh, una anisotropía inclinada, o sea que esas estratificaciones de esas capas obviamente están buzando en cierto ángulo. Cualquiera de esos dos casos podemos mencionar de que hay un eje vertical que puede tener o puede estar perpendicular a la estratificación o puede tener un buzamiento. Entonces, eh, este tipo de anisotropía, chicos, estimados asistentes, es supremamente importante a la hora de uno, digamos, en búsqueda de hidrocarburos, porque entenderla y caracterizarla es supremamente importante con fines de reducir el riesgo de exploración. Porque cuando usted no tiene en cuenta estas propiedades físicas, por ejemplo, si usted no tiene en cuenta que el medio sea heterogéneo, que el medio tenga anisotropía, que el medio sea viscoelástico, que el medio presente atenuación, y no simplemente considerar un medio sólido, homogéneo, pues se sale un poco de lo ideal, porque las rocas en el subsuelo
presentan este tipo de propiedades, ¿cierto? Entonces es por eso importante entenderla y más las rocas sedimentarias. Eh, y aquí vienen unas imágenes importantes cuando uno habla de las velocidades sísmicas, en este caso las velocidades de fase. Sabemos que en la imagen que tenemos acá estamos presentando en el eje horizontal ángulo en radianes y el eje vertical son las velocidades de las ondas EP, que acá en este caso estamos hablando de velocidades entre 3000 a 3500. Entonces, esto es una muestra, muchachos, de que en un cierto material la velocidad puede variar con el ángulo. Entonces, ya sabemos que estamos en un medio con anisotropía, en este caso está teniendo en cuenta anisotropía TTI o tilde, una anisotropía polar inclinada, en donde vemos que podemos estar viendo tres tipos de curvas asociadas a las ecuaciones diferenciales que están modelando estas velocidades de fase. Lo que ustedes ven aquí en la imagen, estos parámetros phi, es el ángulo polar para la anisotropía TTI, epsilon y delta son los parámetros generados y creados por Thomson para hablar de la anisotropía BTI o TTI también. Entonces es importante tener en cuenta que cuando la velocidad de fase varía con el ángulo, pues ya estamos en presencia de un medio con anisotropía. Bajo ciertas condiciones, pudiéramos hablar, hemos hablado de las diferentes causas de la anisotropía, ¿cierto? Sabemos que la anisotropía es la variación de la velocidad sísmica con la dirección en la cual yo estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, hay un caso específico en donde yo pueda tener, esto que vemos acá son diferentes muestras de roca analizadas por Thomson en el 86 para algunos parámetros que él definió como epsilon y delta. Estos son parámetros que Thomson definió en ese momento para poder representar un tipo de anisotropía en rocas sedimentarias y poderle darle un entendimiento tanto matemático como digamos, de alguna manera, de los diferentes tipos de rocas que él revisó. Entonces, hay un caso muy puntual que es la anisotropía elíptica, es cuando los parámetros que Thomson creó sean iguales. Algunos tipos de materiales en esos estudios que hizo Thomson comparando los parámetros caen en ese tipo de anisotropía elíptica. Entonces es una aproximación que ha servido y ha funcionado muy bueno, ha funcionado muy bien, que diga, para entender algunas rocas sedimentarias y cómo estas nos pueden ayudar a nosotros, muchachos, para la reducción del riesgo exploratorio, teniendo en cuenta la anisotropía en la exploración de hidrocarburos. Eh, el caso más sencillo que quiero acá mostrarles, muchachos, quiero aclarar que cuando usted va a entender la anisotropía o va a entender cómo es la propagación de las ondas mecánicas al interior del subsuelo, pues usted hace ciertas consideraciones y ciertas asunciones, ¿cierto? Por ejemplo, lo que vemos acá es una ecuación de onda para un medio acústico isótropo. ¿Qué quiere decir? Que el subsuelo se considera como un fluido y que la velocidad sísmica no varía con la dirección. Es un medio acústico, isótropo y homogéneo. Si ustedes ven acá tenemos una ecuación diferencial, la ecuación de onda, donde P es el campo de presión, que es una función tanto de X, de Z y del tiempo. Y B, que la ven acá en la parte derecha, pues es la velocidad de este medio, del modelo de velocidad que nosotros estamos estudiando. Aquí vemos en el eje vertical Z y en el eje horizontal distancia. Y aquí en el centro se genera un pulso en un modelo construido computacionalmente con una malla de 400 por 200, con un tamaño de paso de malla de 1 metro, y se colocó la fuente en el centro. Entonces, cuando se coloca la fuente en el centro y se genera una perturbación, pues vemos que el frente de onda es circular. Entonces, sabemos que si mido en cualquier dirección la velocidad, pues es la misma. La velocidad en este caso se tomó como una velocidad sísmica de en la onda de cuerpo de 5000 metros por segundo y se evaluó 0.02 segundos en un medio acústico. ¿Qué sucede
en el siguiente caso. Miren muchachos que ya el frente de onda, ¿sí?, ya se acható. O podemos hablar de que la velocidad de fase en la dirección horizontal difiere a la velocidad vertical. Si ustedes ven, aquí hay un aumento de la velocidad. Pero si vemos la ecuación, aquí hay acá se añadió un coeficiente, que es para representar un medio acústico con anisotropía BTI. Es lo que vemos acá en los casos de epsilon y delta y las velocidades. Entonces la velocidad en la dirección vertical sigue siendo 5000, pero en la otra dirección no. Entonces estos dos coeficientes que acompañan o que son los pesos de estas segundas derivadas del campo, pues simplemente están indicando que el medio ya presenta anisotropía. Podemos incluir que ese eje, si ustedes ven, inicialmente aquí estamos considerando que el eje polar es vertical, esta es una anisotropía BTI, que es perpendicular, podríamos decir, a la estratificación. Si sucede de alguna manera un cierto buzamiento de esa estratificación, nuestro eje vertical está inclinado. Ya la ecuación que nos ayuda a poder resolver y modelar esto ya es la cosa que tenemos arriba, un poquito con más términos, pero acá aparece phi, que es ese ángulo de buzamiento, de inclinación de esa variación del eje vertical. Y obviamente estaríamos en presencia de un medio TTI o un medio con anisotropía polar inclinada, que representaría una estratificación busando. Entonces, mire que yo puedo de alguna manera ir de lo más sencillo, en un medio homogéneo, acústico, isótropo, pasar por un medio acústico, BTI sigue siendo homogéneo, hasta llegar a un medio tilted, un medio con anisotropía polar inclinada, que es una de las ventajas del modelado sísmico. Por eso, de alguna manera, entender muy bien cómo la propagación de las ondas en este tipo de medios es uno de los objetivos, ¿cierto? Obviamente, cuando uno va a hacer ese tipo de modelado, pues hay ciertas propiedades computacionales y ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, como la estabilidad. Esto que ven acá es simplemente el paso del tiempo computacional, el paso de la malla, la velocidad máxima del medio y con unos coeficientes para el caso, obviamente, TTI. Entonces, uno puede de alguna manera hacer uso de estas condiciones tanto de estabilidad como la ecuación 1, como de dispersión numérica. Acordémonos que todos los algoritmos que uno implementa, ya sea por diferencias finitas o por cualquier tipo de método numérico, deben ser algoritmos estables que tengan, o sea, que realmente los errores no crezcan a cada iteración o a cada paso de tiempo. La dispersión numérica obviamente no sea grande y que sean consistentes, o sea, que esté resolviendo y que converjan a la solución que yo estoy definiendo. Entonces, en este tipo de modelado, uno puede de alguna manera tener un tipo de fuente que simule esa propagación. Aquí tenemos una fuente en donde podemos de alguna manera modelar la propagación de las ondas o el fenómeno ondulatorio en nuestros modelos definidos. Entonces, cuando vos entiendes eh, y tratas de, de modelar muy bien la propagación de las ondas, pues aquí podemos ver en esta imagen que ustedes ven acá, eh, hay un concepto importante que es un algoritmo RTM, que es Reverse Time Migration, que es migración reversa en el tiempo. El método de migración reversa en el tiempo, chicos, es un algoritmo o es un método de migración muy, muy nuevo, muy actual, que difiere mucho de lo que se hacía en Kirchhoff hace años. Aún así, en la exploración de hidrocarburos se ha volcado de alguna manera las ecuaciones de onda de sentido único, las ecuaciones de onda completa, muchos algoritmos de migración modernos, actuales, que usan de alguna manera computación avanzada, computación de alto desempeño, computación en GPUs. Todo esto ha evolucionado de tal manera que podamos nosotros obtener algoritmos más versátiles que nos ayuden a generar imágenes con menor incertidumbre. Lo que tenemos acá es un modelo computacional también, donde tenemos algunas heterogeneidades,
Lo que ustedes ven acá es el campo propagado en la imagen de la derecha superior. Eso que ven son los frentes de onda y cada una de esas reflexiones que presenta al interior del subsuelo. Lo que ustedes ven acá son los campos retropropagados, que el algoritmo de migración RTM tiene en cuenta un modelado, que es como el que les hablé al inicio, y una retropropagación. Y al final unas condiciones de imaging para determinar muy bien unos reflectores. Entonces, hacia allá va de alguna manera el tema de modelado, cuando tú aprendes obviamente a resolver problemas de modelado, a simular muy bien las ecuaciones de onda en medios complejos, luego lo puedes implementar este modelado en algoritmos como la migración reversa en el tiempo y puedes generar imágenes del subsuelo en zonas más complejas y de esto te ayuda de alguna manera a reducir la incertidumbre en la exploración. Lo que ustedes ven acá son datos sintéticos desarrollados tanto con OWWE, que son siglas de las ecuaciones de onda unidireccionales, que es un tipo de migración que también usa las ecuaciones modeladas que hemos hablado, y los algoritmos RTM hacia la derecha. Lo que ustedes ven acá, pues obviamente son imágenes del subsuelo de alguna manera, con algoritmos más avanzados, muchachos, y que computacionalmente requieren alto desempeño computacional, pero esto es solventado con los tipos de procesamiento que hoy en día se maneja, con la cantidad de datos que podemos nosotros modelar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros de alguna manera podemos hacer comparaciones distintas entre lo que es la migración tradicional Kirchhoff, lo que es la migración con ecuación de onda, lo que es la migración Kirchhoff con haces gaussianos y lo que es la migración reversa en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos de alguna manera alguna calidad de la imagen con respecto a la exactitud del modelo para estos cuatro tipos de algoritmos de migración. Entonces mire que la migración de alguna manera reversa en el tiempo, la migración Kirchhoff pues tiene de alguna manera unas desventajas y unas ventajas que es muy bueno tener en cuenta a la hora de uno usar este tipo de cosas. Eh, Sabemos nosotros también que aquí vienen incluidos algunos principios físicos, como el principio de Huygens, el principio de reversibilidad temporal, el principio de reciprocidad. Todo esto ha ayudado para generar un buen algoritmo, de alguna manera, de migración RTM basado en lo que es el tema de modelo. Entonces, si volvemos a la ecuación básica, esta ecuación que vemos acá, que es una ecuación de onda, donde la parte izquierda es la segunda derivada del tiempo del campo de presión y la expresión de la derecha, pues es el laplaciano del campo de presión en las dos direcciones, bueno, en este caso serían dos. Nosotros podemos hacer una discretización usando el método de diferencias finitas y podemos obtener, en este caso, en esta última, un campo computacional que avanza en el tiempo. Entonces, eso que ustedes ven acá discretizado, pues es la ecuación de arriba, pues simplemente que me modela y me soluciona eh, en un modelo computacional la propagación de las ondas, en este caso de las ondas P, en un medio acústico, como el que nosotros estamos acá realizando, ¿sí? Con ciertas condiciones, obviamente, de estabilidad numérica, que usted puede de alguna manera obtener tanto el campo propagado, que lo que tenemos acá es el campo propagado en los diferentes instantes de tiempo. Aquí está obviamente la fuente que genera ese impulso, pero también podemos tener un campo retropropagado. Entonces, ¿hacia dónde va esto, chicos? Hacia que a partir del modelado de los datos, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una retropropagación y de esta forma usted puede aplicar una condición de imagen donde usted pueda hacer una sumatoria de los campos descendentes y ascendentes y con eso obtener una imagen del subsuelo, lo que conocemos como una reflectividad, ¿cierto? Entonces más o menos es esto, chicos. Tienes el modelo de velocidad, tienes una fuente sísmica, que es la perturbación. Esa fuente sísmica la propagas en el tiempo mediante una ecuación
como la que vimos anterior, de modelado. Luego tienes unos datos que empiezas a retropropagar, ¿cierto? Que son las trazas sísmicas y retropropagas, y al final unes estos dos campos, el propagado y el retropropagado, y haces una condición de imagen. Y esa condición de imagen te construye el modelo de velocidad. ¿Qué sucede? Te construye la sección sísmica, perdón. Entonces, tradicionalmente, una sección sísmica se obtenía con una sección apilada, que era una imagen obtenida a través de una apilada de unas trazas a partir de unas velocidades de picado. Este modelo que ustedes ven acá, que es a partir de lo que es un RPM, que es tanto modelado como retropropagado, pues simplemente es un ejemplo claro, muchachos, de lo que sirve obtener y implementar algoritmos más robustos tanto en los algoritmos de migración reversa en el tiempo, como en los algoritmos obviamente de modelo. Aquí tenemos un modelo donde tenemos las velocidades sísmicas en colores. eh, Aquí tenemos una estructura donde puede ser una secuencia sedimentaria con diferentes buzamientos. Y nosotros de alguna manera tenemos acá unos parámetros y un buzamiento de las estructuras, ¿cierto? Esto es el buzamiento, el ángulo de inclinación, esto es el parámetro de anisotropía y esta es la velocidad sísmica, ¿cierto? Entonces, básicamente puedes construir esta malla, puedes determinar un número de disparos para ese modelo y puedes obtener unos datos sísmicos a diferentes coordenadas, a diferentes posiciones de los geógrafos. Y puedes obtener una imagen como esta. Entonces, lo que ven abajo es la construcción de la sección sísmica para ese modelo con, de alguna manera, con esas complejidades. Si ustedes miran, pues él aquí no resuelve muy bien y no delimita muy bien estos flancos de esas estructuras, ¿cierto? Que de alguna manera pues se debe a esa presencia, digamos, de esas capas busantes y obviamente con anisotropía, porque nosotros estamos considerando aquí ciertos valores de anisotropía, por ejemplo, el 0.24 en el modelo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí hay un ajuste, ¿sí? De cómo ese modelo pues puede ajustarse un poco para este caso. También se puede hacer de alguna manera, aquí vemos otro modelo un poco más complejo, esto que ven acá es como si fuera una estructura de apiro de sal, y todo esto que ven acá, pues es obviamente, estos son los ángulos de fase, de inclinación, estos son los parámetros de anisotropía, y este es el modelo de velocidad. Entonces lo que vemos acá es una estructura salina, en donde pues la idea es poder delimitar muy bien esas estructuras de estos flancos, de esta secuencia sedimentaria que cortó esa sal para este modelo, y obviamente definir un modelo computacional, generar unos disparos, generar un intervalo de muestreo, unos puntos de malla, etcétera, etcétera, para el modelo BP, generar unas coordenadas o unas fuentes sísmicas para este y hacer un modelado, ¿sí? Y al final, mire lo que usted observa, pues acá tengo un modelo que es sin anisotropía, ¿sí? ¿Cierto? Entonces usted puede ver que acá hay unos cambios sustanciales cuando ya se incluye la anisotropía para poder evaluar muy bien esas estructuras y poder identificarlas y caracterizarlas muy bien y que se delimiten mejor a partir de considerar la anisotropía dentro del algoritmo de migración, tanto en el modelado como en la migración. Si usted ve, hay un movimiento de esas estructuras unos que sucede a partir de la presencia de este tipo de rocas con esta anisotropía, genera unas posiciones aparentes que se corrigen cuando tienes en cuenta esta propiedad dentro del algoritmo de migración y dentro del algoritmo de modelado. Sí, por ejemplo, acá es un caso excepcional donde no se construye bien la sección sísmica debido a que el medio es anisótropo, pero el algoritmo que está implementando no considera anisotropía. ¿Cierto? Ya cuando vas a considerar isotropía, pues ya te das cuenta que él reconstruye muy bien esa zona y esos flancos de la sal. Básicamente, en este caso, lo que quiero mostrar es cómo, teniendo en cuenta la anisotropía, nosotros podemos delimitar mejor los flancos
En el caso de los diapiros de sal, enfocado yacimiento y rotabús, ¿sí? Básicamente, teníamos nosotros, en este caso, la anisotropía sísmica es muy útil para uno poder entender, ¿cierto? Y disminuir, obviamente, los datos sísmicos, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos que nosotros nos hemos planteado en ver cómo de alguna manera entender esta propiedad física y caracterizarla sería, digamos, como el objetivo. ¿Sí? Aquí tengo otra cosa que quería mostrarles. Bueno, yo quiero dejar claro que esta es una de las presentaciones que se hicieron para un proyecto en donde participó la Universidad de Pamplona, Ecopetrol, el ITM, Colciencias, el Investigación Pangea, en donde yo estuve como consultor, donde desarrollamos mucho estas cosas. Entonces es como los créditos. El estudiante que yo dirigí en ese momento eh, se llama Carlos Ocampo. Entonces, eso es parte de los resultados que nosotros hicimos en ese tipo de proyectos. También quería mostrarles aquí algo muy importante. Cuando vos vas a tratar de caracterizar un medio con anisotropía, necesitas tener muy claro una matriz de coeficientes, que es el caso de la matriz que estamos viendo acá, ¿sí? Que tiene ciertos coeficientes que me representan o me caracterizan el medio, ¿sí? Estos son los parámetros de Thomson, que Thomson definió en el 87 a partir de esos coeficientes, ¿sí? Que son los coeficientes LAS. Y estas son las velocidades de fase que les mostré ahí, que se podían, digamos, ver cómo varía esa velocidad de fase con el ángulo, cómo es para el caso elástico, para la aproximación acústica, para la aproximación de anisotropía débil. Y también aquí podemos obtener una ecuación acústica para un caso VTI 3D, ¿sí? Y esto sería simplemente, si hacemos el caso 2D, el caso VTI 3D, aquí está el caso de la ecuación acústica TTI 2D, que podemos nosotros mostrarla. Y aquí podemos nosotros ver, esto se hizo con Side Units, en donde se dieron 3 capitas, en donde este N es el valor de anisotropía eta, que está en términos de los parámetros de todos. Entonces, básicamente lo que le quiero mostrar es cómo se simula esto y cómo evoluciona en el tiempo estos campos de onda, que es parte de lo que uno puede hacer con Side Units y lo que uno puede implementar y extender en los códigos, ¿sí? Y básicamente lo que vemos es un avance en el tiempo del campo de onda, tanto propagado que vemos en el avance del tiempo. Si ese eta lo consideramos desde el inicio, pues podemos ver estos fenómenos que presentan acá debido a la anisotropía que presenta o a un artefacto numérico que se presenta aquí. Y cuando yo ya puedo propagar esto en caso inclinado, pues ese sería el campo de onda para un medio TTI con un buzamiento, con otro buzamiento, hasta como si las estructuras estuvieran totalmente verticales. Entonces, aquí estamos simulando cómo es la propagación de onda para diferentes buzamientos en un medio con anisotropía TTI y BTI. Entonces, eh, ¿cuál es la motivación acá? Primero, saber que hay diferentes propiedades físicas, en este caso la anisotropía sísmica, que influye mucho en obtener imágenes del subsuelo más realistas, que están implementadas hoy en día en los algoritmos de migración y en los algoritmos de modelado. Entonces, básicamente, chicos, parte de lo que les quería mostrar acá era estos pequeños ejemplos numéricos que se pueden hacer con Sine Units y que pues de alguna manera nos ayuda a entender cómo es la propagación de las ondas sísmicas para exploración de hidrocarburos. Entonces agradezco la presencia de todos acá y pues espero que haya quedado por lo menos claro algunos conceptos y que queden de alguna manera motivados para poder acompañarnos nosotros en un curso que tenemos planteado en donde vamos a hacer este tipo de cositas, en donde vamos a poder trabajar con Sine Unix desde cero, vamos a hacer un flujo de procesamiento convencional y vamos a hacer muchas cosas interesantes. Entonces, una de las motivaciones de mostrar esto es lo que se puede hacer lo que uno puede trabajar con el software de Sine Unix, que son rutinas ya implementadas, tanto para modelado, procesamiento e inversión. Entonces, agradezco a todos
por su paciencia, por su participación y pues los escucho si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, profe. Sí, ahí por el chat ya han hecho un par de preguntas. Aprovecho para compartirles la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Bueno, como les comentaba el profe, estamos llevando a cabo curso teórico práctico dictado por él mismo, un curso de modelamiento y procesamiento de datos sísmicos aplicado a exploración de hidrocarburos, usando pues los software libres que le estamos comentando. Sí, este curso tiene una intensidad horaria de 40 horas, transmitido en vivo eh, por la plataforma de Zoom, como lo están llevando a cabo en este momento. Este curso lo iniciamos el 8 de mayo en los horarios de las 7 de la noche a 10 de la noche y es transmitido en vivo, ¿sí? En vivo, pues la posibilidad que tienen es que pueden hacer las preguntas en vivo con el instructor, pueden hacer ejercicios, pueden exponer sus problemas que tengan para que él les ayude a resolver estos temas, ¿sí? No obstante, para ello también realizamos un grupito o un grupo de WhatsApp donde ustedes también van a tener la posibilidad de compartir información y todo lo que necesiten, ¿sí? Voy a compartirles también eh, el contenido, profe, y tú me ayudas ahí, porfa, a, a desglosar un poquito de lo que vamos a ver en este contenido, ¿parece? Listo, Entonces, listo. voy a ir bajando, tú me vas diciendo, por favor. Voy a ocultar estos flotantes y vamos a verlo como lectura. Listo. Entonces, como les comentaba, el Sí, objetivo. el propósito del curso, muchachos, es primero, obviamente, que podamos comprender y manejar algunas herramientas computacionales. En este caso, el software va a ser 6 Vamos a ver también alguna cosita de GNU+, quizás Madagascar también, pero el eje principal es el software de 6 que fue desarrollado por CWP en Estados Unidos y que es muy, muy, muy bueno. También vamos a adquirir conocimientos tanto básicos como intermedios ya en temas de modelado acústico elástico, ya es conociendo obviamente las ecuaciones diferenciales tanto 1D, 2D y 3D y cómo se pueden solucionar por un esquema numérico como evidencias finitas, que es muy, muy sencillo, que ya está implementado en el software. Entonces, nosotros, el curso no va a estar, sino a usar la herramienta y sus rutinas y sus módulos para entender el modelado acústico y elástico. También vamos a entender y vamos a ver fundamentos de la exploración sísmica, del método sísmico aplicado a hidrocarburos y un flujo de procesamiento de datos sísmicos. ¿Sí? Básicamente es como lo que queremos mostrar, cómo se procesan los datos, cómo se hace modelado, cómo se hace migración con ese software. Y lo que queremos de alguna manera pues es que este curso va a arrancar desde cero, obviamente enfocado para estudiantes de geociencias, geólogos, ingenieros, geofísicos, matemáticos, físicos que puedan de alguna manera acompañarnos. Va a ser de 40 horas y la metodología va a ser a través de Zoom y vamos a instalar el software. Vamos a tratar de instalar varios software para poder entender todo esto. Entonces, dentro de la teoría del método sísmico, pues vamos a ver los principios físicos del método sísmico, cuáles son los fenómenos ondulatorios, cómo son los tiempos de arribo de las ondas reflejadas, que es la base del método de exploración, cuáles son las características, cuáles son las unidades de adquisición y procesamiento de datos sísmicos, cómo son los receptores, cómo son los parámetros de diseño, de adquisición, también una parte de modelado, lo que es la teoría básica del medio continuo, las ecuaciones de onda, el método de diferencias finitas, el concepto de anisotropía sísmica, y un módulo de instalación donde cada uno vamos a instalar y los vamos a acompañar para instalar desde cero Tiny Units, conocer algunos comandos básicos y cómo es algunas rutinas que se hacen con Civil con los datos sísmicos. Y el módulo 4 pues ya vamos a hacer rutinas de modelado, tanto modelado acústico, modelado elástico 1 y 2D. Y terminaremos nosotros en el 2 módulos, básicamente ya con lo que es el procesamiento de datos sísmicos. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer
cómo se crean modelos geológicos, cómo se levantan líneas, cómo se visualizan, cómo se hace el ordenado de familias de punto medio común, cómo se hace el análisis de velocidad, cómo se hace el picado en el dominio del tiempo, velocidad, NMO, cómo se hace un apilado, cómo se hace una migración, etc. Y vamos a ver algunos datos reales que es de alguna manera esto importantes. ¿Listo? Lógicamente eso es como el contenido del curso y los invitamos para que podamos en esas 40 horas poder eh, aprender muy bien y adquirir competencias en el procesamiento de los datos sísmicos. Ahora sí vamos a contestar las preguntas. Exacto, profe. Bueno, profe, antes que nada, pues voy a dejarles por el chat, por el chat del Zoom, para las personas que se encuentran interesadas en inscribirse en este curso, les voy a dejar directamente el enlace de inscripción ahí por el chat del Zoom. Se los envío directamente. También quien quiera revisar el contenido detallado, también se lo voy a enviar ahí mediante un enlace para que ustedes puedan revisarlo, así como de manera detallada. Y pues bueno, aquí les voy a compartir cierta información. Algunos por ahí me preguntaban por interno que si este evento eh, está siendo grabado. Y sí, este seminario web está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. No obstante, pues invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen la campanita para que se enteren cada vez que subimos algún evento, algún curso de manera gratuita. Entonces, allí lo van a poder evidenciar. Eso también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Allí pues se pueden enterar de todos los cursos, de todos los eventos que estamos realizando constantemente y pues de esa manera poder retroalimentarse en ustedes de información constantemente mediante estos seminarios y los cursos que estamos llevando a cabo, cursos y capacitaciones, ¿vale? Entonces, todos cordialmente invitados. Cualquier duda, inquietud, bueno, también les voy a dejar mi número de contacto eh, ahí por el chat para que quienes tengan alguna duda, alguna pregunta, pueden realizarla directamente. ¿Listo? Entonces, profe, continuamos. Muchas gracias. Listo. Aquí tenemos algunas preguntas de Ricardo Peláez. Yo quiero empezar con la pregunta número 1. Ricardo, ¿cómo estás? Ahorita te doy, si quieres, veamos el audio, pero vamos a avanzar un poquito en las preguntas que nos hiciste acá por el chat. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Ricardo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre propagado y retropropagado? Eh, Ricardo, cuando, cuando usted habla del campo propagado, pues es que el campo avanza en el tiempo, ¿sí? Cuando usted modela una ecuación, si usted suelta una roca en un estanque y la roca entra al agua, se genera un frente de onda de agua superficial que avanza en el tiempo. Entonces podríamos decir que eso sería un campo propagado que avanza en el tiempo. Una retropropagación sería devolverse como en el tiempo, ¿sí? Pero a partir de los datos adquiridos en las trazas sísmicas. Entonces es como una retropropagación en el tiempo, ¿listo? La segunda pregunta dice que cómo maneja el tema de la atenuación sísmica. Esta pregunta es importante en lo que nosotros tenemos aquí o lo que mostramos. Las ecuaciones que estaban mostradas eran para ecuaciones homogéneas, con medios acústicos y anisotropía, pero no tenía en cuenta el factor Q de atenuación sísmica. Hay otras ecuaciones que sí tienen en cuenta ese factor Q, Ricardo, y uno pudiera modelar el fenómeno de la propagación teniendo en cuenta la atenuación. Todos sabemos que las ondas sísmicas presentan muchos fenómenos. Digamos, uno de esos es la atenuación, otro es la absorción, y son fenómenos naturales que se dan en el frente de onda sísmico. Entonces, en este caso que vimos, no tenemos modelado con atenuación, pero sí conozco y sí hemos hecho algunos trabajos teniendo en cuenta la atenuación sísmica. Eh, Ricardo dice el tema de velocidades inversas. No, bueno, ahorita hablamos de ese tema. Si quieres, le damos el audio a Ricardo ahorita. ¿Este software puede procesar completamente datos sísmicos, es decir, de convolución? Sí, sí. Este software hace de convolución, hace picado de velocidades, etc. Hace migración por apilado, hace migración por apilado, sí lo hace. Entonces, si quieres, le podemos dar el audio a Ricardo Peláez para que
nos pregunte sobre el tema de velocidades inversas, a ver si nos amplía la pregunta. Muy buenas noches, ¿cómo está? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Habla Ricardo Peláez, yo soy geofísico ¿De dónde? de Perú, Ah, excelente, Arequipa. Ricardo. Excelente. Bien, bueno, interesante su exposición. Eh, Básicamente lo que yo quiero saber es, bueno, el software puede realizar todo el procesamiento normalmente que se hace, ¿no? Es decir, que hace un software convencional, es decir, geometría, correcciones de estáticas, de convolución, picado de velocidades, migración. Eso es lo Mira, que Ricardo, entiendo, ¿no? sí, yo sé que, a ver, yo sé que estás haciendo referencia, digamos, a software comerciales como Chroma, Ace Space, que son software muy, muy robustos, que tienen, que son software de alguna manera gráficos y que cuestan miles y miles de dólares, ¿no? Eh, este software es una, puede lleva muchos años desarrollado, y pues parte de esa historia la podemos ver hoy en el curso y ver cómo ha evolucionado. Sí hace muchas cosas para datos sísmicos donde, eso sí, puedes hacer todo un flujo de procesamiento para los datos, lo puedes hacer, pero yo sí te lo digo claramente, no podemos comparar este software, que aparte que es un software libre, porque tiene contribuciones de diferentes autores en diferentes partes del mundo y que lo hacen muy robusto, que se maneja en muchos lados. En Brasil se maneja mucho, en México, en Estados Unidos, en parte de Europa se maneja mucho ese software con fines comerciales. Cuando yo digo fines comerciales, es que se han trabajado datos sísmicos de empresas y también con fines muy, muy académicos, ¿cierto? Entonces, Claro. pero no es comparable, y te lo digo con herramientas tan robustas del orden de 150.000, 200 o 300.000 dólares que puede costar una licencia de Promas o Size Space. Entonces, no es comparable, no tiene la misma escala, pero sí se pueden hacer cosas que se hacen en ese software 2D. Está Pero más orientado al tema de modelamiento, ¿no? Según lo que veo y lo que también usted tiene, explica. también tiene muchas rutinas de migración prefilado, migración, bueno, lo que es pre-stack y post-stack, tiene implementado mucho, tiene implementado muchos temas de atenuación, tiene implementado temas de anisotropía, tiene implementado temas de viscoelasticidad, o sea, puedes hacer muchas cosas importantes en los temas de modelado y en temas de procesamiento. Tiene implementado un algoritmo para hacer picado de velocidades, para hacer normal move out, para hacer deep move out, para hacer stack, hace migración con Kirchhoff, hace migración con los métodos de ecuaciones de sentido único. Eh, Te cuento que parte de lo que yo hice en mis tesis de maestría y de pregrado fue extender ciertos códigos que tenía SciMunits, los extendí para incluir anisotropía BTI y TTI, pero ella, o sea, porque tenía unas ecuaciones muy, muy específicas que quería modelar. Entonces sí, de alguna manera es muy útil. Pero de una vez te digo, no es comparado con esos software industriales que cuestan 300.000 dólares quizás una licencia. Claro. Y también el tema de inversión sísmica, porque Ah, ya entiendo tu pregunta. el método de Ah, ya, tomografía ya entiendo. sísmica Sí, utiliza señor. la inversión, Sí, señor. Sí, ¿no? sí, Eso sí. también lo manejan Ya ustedes. entiendo, ya entiendo. Mira, este curso, SciMillones tiene implementado algunos algoritmos de inversión. Totalmente, Madagascar también. Hay un software de Stanford también, que tiene muchas cosas implementadas. eh, y hoy en día también muy conectado con Python. Sí, sí hay cosas, pero nuestro curso está solamente enfocado en modelado y procesamiento, no va a estar enfocado en inversión de datos sísmicos como lo que tú hablas de
digamos, para, digamos, obtención de datos sísmicos o eso es, no, y tampoco vamos a hablar de la teoría de inversión. Aquí vamos a hablar de Claro. modelado y procesamiento. Ok, perfecto. Bueno, muy interesante, lo felicito y de todas maneras ha tocado temas que básicamente te permiten entender y sobre todo ver cómo es que se comporta la trayectoria de una onda en un medio pues que tiene condiciones no normales, ¿no? Sí, señor. Entonces, y bueno, en el caso de la mayoría de los proyectos de hidrocarburos, las cuencas son sedimentarias, son pues planas, con pendiente, etcétera. A diferencia de la zona de minas, donde también se hace sísmica, en la cual la geología es diferente, ¿no? O sea, no es horizontal, es mucho más variable, ¿no? Entonces, Nosotros, bueno, yo estuve en un proyecto con Ecopetrol y Ciencias, como te mencioné, en donde queríamos reducir la incertidumbre de la exploración mediante algoritmos más robustos, usando computación de alto desempeño, usamos asuntos de GPUs, aceleramos los procesos y que tuvimos en cuenta anisotropía. Entonces, nosotros acá en Colombia, en el Piedemonte, hay ciertas estructuras que se pliegan y que de alguna manera exhiben este fenómeno de anisotropía también, que de alguna manera las imágenes tradicionales generan unas posiciones de los reflectores aparentes que cuando incluyes este fenómeno quizás hay una diferencia en la profundidad que puede ser ganada. Entonces es supremamente importante tener en cuenta que esto ayuda a reducir la incertidumbre y a dar secciones clínicas mucho más, con mayor aproximación. Pero te cuento que lo que mencionas es supremamente importante. La exploración de hidrocarburos hoy está realmente dirigida a zonas complejas porque el hidrocarburo fácil ya se encontró. Ahora el hidrocarburo es el que está en zonas muy complejas, falladas, estructuras plegadas, zonas de presal, ¿cierto? Que son zonas de alguna manera de geología compleja y ese es como el objetivo, ¿no? Poder entender muy claro, bien estos fenómenos. ok. Bueno, finalmente lo felicito. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerle las preguntas. Muchas gracias. Claro, claro, lo que necesites, yo voy a colocar acá mi correo también, si cualquier cosa es que, digamos, obviamente, espero nos vamos a encontrar en el curso, pero cualquier consulta, asunto técnico, podemos también obviamente poder revisarlo si quieres. Mirar Así es. unos Yo he datos. trabajado muchos años en Colombia también, en la época de los proyectos grandes, ¿no? Cupiagua, bueno, en varios proyectos. Así que un saludo a todos los amigos de Colombia. Claro, hermano, bienvenido por acá de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Y Ricardo. aquí está Marcos Trufiño, si quiere le podemos dar el audio que pone un comentario o una sugerencia. Un saludo, Marcos. Buenas Ah, noches, bueno, Marco. Marcos no tiene, pero ahí nos saluda. Dice que gracias por el mensaje, Marcos, y pues, ojalá podamos estar en el curso. Ahí está la información. Va a ser 40 horas de mucho aprendizaje y sobre todo de entendimiento del método sísmico, lo que es un flujo de procesamiento de datos sísmicos y pues cómo usar estas herramientas libres para poder hacer la vida más fácil. Sí, claro, Sí, Marco. claro, lo que vos necesitas también, nosotros en el caso de exploración de hidrocarburos tenemos la posibilidad obviamente de trabajar con algún set de datos que se requiera trabajar, apoyar alguna adquisición o proyecto de sísmica, también podemos apoyar y prestar cualquier servicio en esa dirección. Cualquier cosa que necesites, Marco, me puedes escribir a mi número, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna sugerencia, comentario adicional de los otros participantes, si no, pues que dejaríamos hasta acá nuestro seminario web. Claro que sí.
Gracias, Marcos, por tus comentarios, ¿vale? Ya recuerdo, creo que estás en el curso de programación científica con Python, ¿correcto? Ah, listo. Ah, ok. Bueno, entonces yo los dejo. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos pronto. Listo, profe. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí también les he dejado de nuevo el link de inscripción del curso. Recuerden que somos 6 curso y capacitaciones. Cualquier cosa que necesiten, también ahí en el chat les he dejado mi número de contacto y pues las redes sociales. No olviden suscribirse en el canal y seguirnos, ¿vale? Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, que pasen muy buena noche y bueno, hasta luego. Chao, chao, un abrazo muy fuerte.